aquí empezamos, aquí damos comienzo al camino del Cid. Bueno, el Cid empezó su periplo aquí en tierras de Burgos. Después de desterrarlo el rey, comenzó camino hasta Valencia. Y durante ese trayecto, pues, vamos, le pasaron infinidad de cosas. El rey Alfonso VI le dejó que se llevara a sus vasallos y guerreros y caballeros y tal, para que no estuviera tan desamparado por esos mundos de Dios, vamos. Yo estoy siguiendo un track que encontré en Wikiloc con adaptaciones que le he hecho yo, pero también llevo el track de la página web del Camino del Cid, entonces en fin, yo creo que iremos alternando uno con otro, porque seguramente habrá algún camino que esté totalmente desaparecido, que ya ni exista. El rey de Castilla, que en esa época era Sancho, que le llamaban Sancho el Grande, tenía varios hijos y entonces luego a cada hijo le dio un reino. Pues, y cuando murió, el reino de Castilla se lo dio a Fernando. Aparte de estos reinos, que todos eran reinos cristianos, estaban los reinos musulmanes, que también tenían su aquel. Porque en aquella época quien dominaba era la dinastía Omeya. El más importante era el califato de Córdoba. Bueno, el Cid, su padre, ya pertenecía a la baja nobleza castellana, ya que era el encargado de defender la frontera con Navarra, ya que Vivar del Cid, lo que se llama ahora como Vivar del Cid, entonces era Vivar o Quintanilla, era la frontera con el reino de Navarra. Entonces ahí siempre estaban con peleas también y disputas, vamos, era una guerra constante. El padre de Rodrigo Díaz era el encargado de mantener eso a raya. Al estar bien relacionado ya con la corte, pues Rodrigo a los 18 años ya le nombraron caballero. Entonces ya tenía una buena posición, ya tenía vasallos y vamos, que era un noble de siempre. Ahora vamos hacia el monasterio, donde el Cid lo primero que hizo al ser desterrado fue ir a dejar a sus hijas y a su mujer, doña Jimena, para que estuvieran a salvo de cualquier represalia que pudiera tomar el rey o cualquier enemigo. Y aquí estamos en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Bonito sitio, como veis. El Cid quedó aquí con Álvar Núñez, que era su mano derecha,
y reunieron a las tropas que pudieron reunir, caballeros que les seguían siendo fieles, e iniciaron el camino hacia Valencia y bueno, hacia el destierro. Aquí nos vamos a encontrar de todo, o sea, algún camino así como este, que está bastante bien, y seguro que alguno bastante mal, que igual nos toca hasta dar la vuelta, porque ya os digo yo que nos quedan muchos kilómetros por delante. Claro, echarle un poco de imaginación y pensar en el Cid por aquí, trotando con los caballos, todos los caballeros que le seguían, en fin. Cuando uno hace una cosa de estas, o va a algún sitio histórico, yo creo que hay que echarle imaginación y hay que ponerse en el lugar de la gente que hizo el camino, de la gente que pasó por aquí, la gente que estuvo en el sitio donde estás, pero en aquella época, porque es una forma como de entender un poco más lo que pasaba entonces, la situación de la época, cómo vivía la gente, el porqué de las cosas. Si sacamos de contexto los actos de aquella época, pues igual que de esa, de cualquier época, seguramente encontraremos situaciones crueles, situaciones... ¡Hostia puta! Bueno, vamos a tirar a ver. Despacito, despacito. Madre mía, vaya sitio acabo de bajar, macho. Bueno, ahora no voy a decir nada, porque cada vez que digo ¿qué camino más difícil? ¿Sabes? O sea, ¿qué camino más fácil? La cosa se complica, entonces vamos a aprovechar este trozo y que sea lo que el Cid quiera. ¿Ves? Ahí ya tiene pinta otra vez de que se va a complicar el tema. Pues voy a seguir recto, que este camino parece mejor que ese. Este camino tiene mejor pinta. De todas formas, el sitio mola, ¿eh? El sitio mola, el sitio está chulo. Y menos mal también que no hace un día de mucho calor. Hace sol, pero se está bastante bien. Estamos a 22 grados o por ahí, o 21, o sea que no se está nada mal.
Bueno, aquí estamos en un pueblo que se llama Mecerreyes, que hemos aparecido por esta pista, que no estaba claro que apareciéramos por aquí, porque yo pensaba que aparecíamos antes del pueblo para que lo vierais, pero bueno, ahora estamos camino de Covarrubias. Y bueno, pues aquí nos encontramos con el señor Ruiz Díaz de Vivar y su castellano antiguo, que es más jodido que pa' qué. Embrasan los escudos, delant los corazones, abaxan las lanzas a vueltas de los pendones, inclinaron las caras, desuso de los arzones, y vanlos ferir de fuertes corazones. A grandes voces lama el que en buena hora nació. Herid los caballeros por amor de caridad. Yo soy Ruiz Díaz el Cid, campeador de Vivar. Ahí queda eso. Toma ya. Bueno, pues seguimos camino. Vale, mirad qué bonito. Mirad qué chulo por donde vamos a entrar. Oh, sí que vale la pena, sí. Mirad qué bonito, ¿eh? Qué rocas, cómo se cierra ahí el barranco. Joder, qué bonito, tú. Qué típico. Esto que estamos haciendo es lo que se llaman los ramales de la ruta, porque realmente por aquí no pasó el Cid, porque tal y como iba conquistando zonas y castillos que no pertenecían al reino de Castilla, periódicamente iba mandando tributos al rey. A pesar de haberle desterrado, de haberle separado de su mujer, de sus hijas, bueno, pues Rodrigo Díaz iba mandándole presentes, caballos, todo de los sitios que iba conquistando. Bueno, Caleruega, uno de los pueblos más bonitos de España. Pues esto no lo sabía yo. En fin, Real Monasterio de Santo Domingo. Aquí, si lo hacéis bien, no como lo estoy haciendo yo, en cada sitio donde estéis podéis solicitar un pasaporte de la ruta y os darán, pues eso, un pasaporte que os van a ir cuñando en cada sitio donde estéis. ¿Veis? El sitio es bonito, ¿eh? El sitio es chulo y ahora veremos si pasamos por aquí, sí. Y ahora ya no sé por dónde vamos a ir. Y ahora vamos a seguir el camino. Y ahora vamos a Arauzo de Torre. Pues no estaba tan cortado. A ver por dónde se puede subir. Ahí arriba.
El castillo está guapo. Bueno, vamos a hacer un poco el cafre. Yo creo que siguiendo por aquí recto, Castillejo de Robledo, Viñas. Exactamente, chicos. Vamos para allá. Más o menos hay que ir orientándose un pelín. Y yo sé que quiero ir recto, pues oye, pues tiro recto. Y ya está. Mirad aquí estas casitas. Qué mal está. Hostia, qué guay. Un vagón. Hola. Por estos montes, los infantes de Carrión, podían llamarse los infantes de Cabrón, dejaron tiradas a las hijas del Cid. Pero ya no solo tiradas, les golpearon, les dieron una paliza y las dejaron medio muertas. Aquí en los bosques de Castillejos de Robledo. Ahora vamos dirección San Esteban de Gormaz. Y de ahí a Atienza, que es el final del destierro. Bueno, a estas alturas de camino el Cid ya llevaba más de 100-150 caballeros y soldados de infantería, lo que hacía que cada vez, estando más cerca de Valencia, el ejército cada vez era más grande. Ya podían dividir las fuerzas para atacar unos por el norte y atacar otros por el este. O sea que... Y ahora vamos a Langa de Duero. Bueno, rutones, hasta aquí la etapa de hoy. Hasta luego.
Chao.